Muy buenas con todos, bienvenidos a este programa. Hoy vamos a abrir la pequeña caja fuerte de los gobiernos para entender lo que realmente mueve nuestro dinero, y esa es la política fiscal. ¿Y por qué nos importa tanto esto como ciudadanos? Porque esto va a definir desde cuánto pagamos por impuestos hasta la calidad de salud pública. Y esto es simple, porque la política fiscal es la estrategia que va a usar el Estado para manejar la economía, y además que sus instrumentos son muy poderosos, por ejemplo, los impuestos, el gasto público, el endeudamiento, y dependiendo de cómo se usen van a definir el bienestar social de todas las personas en un determinado país. Además de que funciona como un termostato, porque si el gobierno quiere acelerar el crecimiento tiene que inyectar dinero a la economía, y esto se conoce como una política expansiva. Pero si por lo contrario necesita frenar la inflación o pagar deudas, tiene que aplicar políticas contractivas, y esta es una tensión constante entre la estabilidad y el crecimiento en una economía. El día de hoy analizaremos dos caras de la moneda: Ecuador, que atraviesa un fuerte ajuste fiscal, frente a Uruguay, que navega en una transición estable. Y nuestro objetivo de hoy día es comparar estas decisiones y entender, más allá de la teoría o de lo que podamos ver, las consecuencias reales para la gente de cada país. Empecemos. Situación fiscal del Ecuador en 2024. En el año 2024, Ecuador enfrentó un escenario fiscal complejo marcado por un déficit elevado y fuertes presiones de financiamiento. Para estabilizar la economía, el gobierno aplicó una estrategia basada en tres pilares: aumento de ingresos, control del gasto y apoyo de organismos internacionales como el FMI. En cuanto a ingresos, la recaudación tributaria creció a un 15,8% gracias al fortalecimiento del SRI y a la reforma fiscal que elevó temporalmente el IVA del 12 al 15%. Esto permitió compensar la caída de ingresos petroleros afectada por menor producción y mayores subsidios. En gasto público se registró una contracción interanual del 2,4%, principalmente por una reducción del 24% en la inversión pública. El resultado más destacado fue el superávit del gobierno general en el segundo trimestre, alcanzando $826 millones, lo que reflejó el impacto combinado de mayores ingresos y contención del gasto. Finalmente, el financiamiento del Estado se apoyó con un acuerdo con el FMI por $4.000 millones, junto con una deuda interna y otros créditos multilaterales, lo que permitió cubrir obligaciones y evitar atrasos mayores. En conclusión, el 2024 fue un año de ajuste y ordenamiento fiscal en el que el país logró mejorar sus cuentas públicas, aunque aún enfrenta desafíos importantes en inversión, liquidez y sostenibilidad financiera. Por otro lado, en 2025, Ecuador inicia una etapa de consolidación fiscal bajo la programación fiscal plurianual del 2025 al 2028, enfocada en reducir el déficit y recuperar la estabilidad económica. La política tributaria se orienta a optimizar los impuestos existentes mediante mayor control, formalización y eficiencia del SRI, sin crear nuevas cargas impositivas significativas. En el gasto público, las prioridades son seguridad, salud y educación, junto con una inversión más focalizada y la reducción de atrasos estatales. Un eje central del ajuste es la eliminación o reducción gradual de subsidios, especialmente en combustible, para lograr un sistema más sostenible. Además, el país busca un financiamiento más barato y ordenado para disminuir el riesgo país. En conjunto, el 2025 marca un año de transición hacia un Estado más ordenado y fiscalmente estable. Quiero mencionar el caso de Uruguay en 2024, porque muestra cómo un país pequeño puede sostener su crecimiento apostando por la estabilidad. A diferencia de muchos países de la región, Uruguay mantuvo una política fiscal coherente y predecible. Para ese año, el objetivo central fue preservar la estabilidad macroeconómica, controlando el déficit, que casi rondaba el 3% del PIB, y aplicaba plenamente la regla fiscal aprobada en el 2020. Esta constaba de un límite para el endeudamiento y una meta de resultado fiscal estructural, lo que obliga a planificar el presupuesto pensando en un largo plazo. En materia de ingresos, no hubo grandes cambios tributarios, más bien se buscó estabilidad y se mejoró la eficiencia mediante digitalización y simplificación de trámites. En cuanto a gasto público, Uruguay priorizó educación, seguridad y salud, aplicando un control más estricto en cuanto al gasto corriente y revisó subsidios para evitar ineficiencias. Con esto, el país apuntó a reducir gradualmente el déficit y usar la deuda de manera moderada, manteniendo la confianza de los mercados. Es por esto que Uruguay sigue destacándose con una de las mejores calificaciones crediticias de la región. Ahora hablemos del presente año 2025. El gobierno uruguayo periodo 2025-2029 busca mantener la estabilidad fiscal, con un límite de deuda del
75% del PIB y metas anuales para reducir el déficit, alcanzando un equilibrio fiscal primario en 2029. Se prioriza la transparencia y un crecimiento económico sostenible sin recortar la protección social. En materia de ingresos, no se prevé aumentos generales de impuestos, sino ajustes puntuales. Impuesto mínimo para grandes multinacionales, mayor control sobre rentas y bienes del exterior e IVA del 12% para compras internacionales menores a 800. El objetivo es recaudar más sin cargar el salario en el consumo básico. Para el gasto público, el gobierno consolidará las cuentas sin afectar lo social, aumentando recursos para educación, salud infantil, programas de apoyo, mientras limita el crecimiento del gasto corriente. En materia de inversión, la inversión de infraestructura será moderada, centrada en transporte, agua, saneamiento, salud y seguridad, apoyándose en alianzas público-privadas y fondos departamentales. Este plan busca sostenibilidad fiscal con protección social, impulsando crecimiento, empleo y seguridad. La meta es mantener la deuda controlada y asegurar un desarrollo estable, transparente y más equitativo. Un objetivo que vemos se va manteniendo cada año. En el análisis comparativo de la política fiscal de Ecuador y Uruguay para los años 2024 y 2025, se observa que Ecuador parte de un contexto económico más presionado, con un déficit fiscal elevado, caída de ingresos y mayor volatilidad, mientras que Uruguay mantiene estabilidad y un manejo de deuda más ordenado. Desde ese punto de partida, los enfoques divergen. Ecuador aplica medidas rápidas como el aumento del IVA, mayor énfasis en la recaudación y acuerdos con organismos para corregir las cuentas. Uruguay sigue un camino más gradual, apoyando las reglas fiscales que ya funcionan y que evitan ajustes bruscos. En impuestos, Ecuador busca elevar ingresos, mientras que Uruguay prioriza eficiencia. En gasto público, Ecuador reduce gastos corrientes y reordena prioridades, y Uruguay mantiene una ejecución más estable y protege programas sociales. En financiamiento, Ecuador depende más de multilaterales y enfrenta un riesgo país elevado, mientras que Uruguay accede a crédito más barato por su credibilidad. En conjunto, Uruguay proyecta mayor estabilidad, mientras que Ecuador podría mejorar si consolida sus ajustes, aunque sigue enfrentando más presión. Para cerrar, vamos a preguntarnos algo clave. ¿Qué país muestra una política fiscal más sostenible entre el año 2024 y 2025? Porque hemos visto un duro ajuste en Ecuador frente a la estabilidad uruguaya. Así que abrimos el debate para nuestras conclusiones finales. Desde mi perspectiva, Uruguay tiene una política fiscal más sostenible porque opera bajo una regla fiscal clara y estable. Esto limita el déficit, controla la deuda y garantiza continuidad del gasto social sin recurrir a medidas improvisadas. Esa institucionalidad genera previsibilidad. Estoy de acuerdo. Es cierto que Uruguay tiene estabilidad, pero Ecuador está aplicando una consolidación fiscal importante. En 2024 incrementó la recaudación y en 2025 planifica reducir el déficit de forma gradual. Y aunque enfrenta más presión, está avanzando hacia una sostenibilidad, no alejándose de ella. Si lo vemos de un enfoque técnico, la sostenibilidad fiscal depende del punto de partida de cada país. Ecuador arranca con un déficit más alto y una economía muy vulnerable a shocks externos, como la dependencia al petróleo y la rigidez al gasto, lo que dificulta los ajustes. En cambio, Uruguay mantiene una deuda controlada y una regla fiscal que exige disciplina, lo que le da una posición más estable en el tiempo. Hay que tener en cuenta, Uruguay y Ecuador enfrentan desafíos fiscales similares, pero con enfoques diferentes. Uruguay aplica una regla fiscal dual, con metas claras y consolidación gradual sin afectar lo social, y Ecuador ha recurrido a ajustes más bruscos por choques externos y restricciones de financiamiento. Mientras Uruguay apuesta por mayor transparencia para atraer inversión, Ecuador mejora en eficiencia tributaria, pero mantiene mayores inestabilidades. Con todo lo analizado, está claro que ambos países buscan estabilidad fiscal, pero parten de realidades muy diferentes. Como grupo, concluimos que Uruguay muestra una sostenibilidad más firme porque mantiene reglas claras, menos volatilidad y un manejo de deuda más ordenado, mientras que Ecuador está haciendo ajustes importantes pero sigue enfrentando más presión y riesgos. Hola, soy Demian y bienvenido a este podcast. ¿Qué onda? Yo soy Demian Fonte, les doy la más cordial bienvenida al podcast Macro Curiosos. El día de hoy vamos a conversar de varios temas muy interesantes de la macroeconomía.